Para obtener un vector recombinante, anteriormente hemos tenido que pretratar nuestro ADN y nuestro vector de clonación con una digestión, con una enzima de restricción, con el mismo, para que tras la digestión se genere aquí un corte en nuestro ADN de interés con extremos cohesivos a ambos lados y que nuestro vector plasmídico quede abierto también con esos extremos cohesivos. Lo que pretendemos ahora es insertar este ADN en el vector para obtener ese vector recombinante. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace incubando en el mismo tubo de ensayo tanto nuestro inserto como el vector plasmídico abierto. Lo que tenemos que hacer es incubar en las condiciones óptimas para que esos extremos cohesivos encuentren las bases complementarias y se puedan hacer puentes de hidrógeno. Además de ello, tenemos que introducir una enzima, la ADN ligasa, para que no solo se encuentren las bases y por complementariedad esos extremos cohesivos se peguen, sino que además se hagan uniones fosfodiéster, uniones covalentes, para que el vector incorpore el inserto. Aquí lo podéis ver en este esquema. En un primer paso, nuestro vector que tiene aquí una diana de restricción junto con la enzima de restricción, esto se corta y se queda abierto con esto. Aquí representa los extremos cohesivos. Además, si nuestro ADN de interés también tiene los mismos extremos cohesivos porque ha estado cortado con el mismo enzima de restricción, si incorporamos estas dos poblaciones de moléculas en un tubo con una ligasa, puede que gran parte de estas moléculas al final acaben uniéndose y se forme el vector recombinante. Ahora bien, aquí no estamos hablando de que una molécula de ADN del inserto y una molécula de vector plasmídico se junten en un tubo, sino que estamos hablando de gran cantidad de poblaciones de moléculas, tanto de esto como de esto. Entonces, el resultado puede que al final no sea solo vectores recombinantes, sino que haya una gran cantidad de combinaciones posibles de que poblaciones moleculares de estos dos tipos con extremos pegajosos acaben formando uniones diferentes. Vamos a ver todos estos productos posibles que pueden encontrarse aquí dentro de este tubo. Fijaos ahora, ¿qué puede pasar si en un mismo tubo hay una gran cantidad de este tipo de moléculas y este tipo de moléculas que tienen esos extremos pegajosos? ¿Qué puede pasar? Pueden pasar todos estos casos. Vamos a ver el primero de los casos. Tras la ligación hay una mezcla de moléculas complejas una mezcla compleja de moléculas en ese tubito. La primera opción es que nos encontremos con el vector recombinante, que es lo que buscamos nosotros. Este sería el primer caso, esto es lo que estamos buscando, el vector recombinante. Pero pueden pasar otras cosas, como por ejemplo otros productos no deseados como vectores recircularizados sin el ADN extraño. ¿Qué significa esto? Puede pasar esto, como estos extremos son pegajosos y hay muchas moléculas de estas en el tubo, puede que antes de encontrarse con este extremo de aquí para pegarse, se encuentren con el extremo del mismo vector. Entonces, cuando el vector no incorpora el inserto y se vuelve a pegar, eso es lo que se conoce como vector recircularizado. Además está vacío porque no tiene el inserto. La otra opción es que puedan haber moléculas de ADN extraño de nuestro inserto unidas entre sí. Esta sería la opción, que estos insertos de ADN se unieran entre sí, porque es posible. Tienen extremos pegajosos y de estas moléculas hay muchas en el tubo, algunas de ellas, que se queden pegadas. Todo esto son productos no deseados. Otro de los productos no deseados es que varios vectores se peguen entre sí. De este modo, diferentes moléculas de vectores que se peguen entre sí. Y por último también pueden aparecer diferentes combinaciones con distintos grados de complejidad, combinaciones de vectores más el ADN. Con distintos grados de complejidad significa esto. Como veis aquí, estos son diferentes combinaciones de vector más inserto. Aquí tenéis dos insertos, dos moléculas de vector, todas unidas entre sí. Y aquí tenéis más moléculas pegadas. Tened en cuenta que aquí es como si tenéis una gran cantidad de población de moléculas en un tubo de este tipo con extremos pegajosos y se pueden dar todo tipo de combinaciones. Este tipo de formas son minoritarias porque tened en cuenta que aquí la probabilidad de que se junten tantas
moléculas con extremos cohesivos es menor, porque todo esto tiene que ver con encuentros aleatorios de moléculas dentro de un tubo, pero lo que nos interesa es entender que lo que buscamos es el vector recombinante y todo esto son productos no deseados que, como iremos viendo en fases posteriores del proceso, los iremos eliminando. Pero lo que quiero que entendáis es que cuando juntamos estas dos moléculas con una ligasa en un tubo de ensayo, aparecerán todo este tipo de uniones posibles.